Buenas noches, Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Los saludo con la paz del Señor. Bienvenido a este taller sobre evangelismo. Mi nombre es Javier Ruiz Díaz, soy evangelista de la iglesia Templo Elim de la ciudad de Orán, con más de 20 años en el ministerio, predicando el mensaje de salvación en diferentes ciudades, pueblos y naciones. Este taller nació en el corazón de Dios con el objetivo y el propósito de poder enseñarles cómo predicar correctamente el Evangelio de Jesucristo. Este taller está centrado en la gran comisión, donde cada hombre y cada mujer debe ser apasionado por las almas. Lo primero que vamos a ver en esta primera clase es conocer los 5 puntos fundamentales del evangelismo, donde usted va a entender la importancia de cada uno para poder compartir el mensaje del Evangelio de la manera más correcta y efectiva. Así que le voy a pedir que se pueda poner cómodo, busque una lapicera, un papel o un anotador donde usted va a tomar nota, porque le voy a dar a conocer la primera base de cómo evangelizar de una manera eficaz, certera, de que usted pueda tener la certeza de saber que lo que ha hecho, lo ha hecho de la manera más correcta y bíblicamente como lo dice la palabra de Dios. Así que el punto número 1 tiene que ver con el carácter de Dios. Cuando usted va a hablar a una persona, usted le va a evangelizar, lo primero que tiene que hablarle es del carácter de Dios. Cuando hablamos de carácter de Dios, lo que nosotros tenemos que mostrar es quién es Dios. Cuando se predique el evangelio, los hombres, los pecadores tienen que ser conscientes de la grandeza de Dios, donde se presenta un Dios santo y justo. Lo que nosotros estamos presentando a la gente no es una teoría religiosa, no es un cuento, no es una historia, no es una fábula, sino que es algo verídico, real, concreto, establecido en el amor y la misericordia, en la santidad, en la pureza, en la verdad y la fidelidad, la justicia de Dios. La característica más destacada es que Él es un Padre amoroso para todos y que mientras más tiempo pasamos con Él y en su palabra, mejor conoceremos y comprenderemos su naturaleza. Segundo punto que es muy importante es que la persona entienda el estado de depravación en la que se encuentra. Consiste en mostrarle al hombre su condición de pecado y la condición que se encuentra desde la caída de Adán y Eva, tanto en el aspecto de voluntad, mente, cuerpo y alma, que fue afectado por esta causa del pecado. ¿Por qué decimos voluntad? Porque la naturaleza del ser humano no tiene la capacidad de buscar a Dios por su propia voluntad, ni de salvarse a sí mismo. Esto subraya que el ser humano necesita absoluta e incondicionalmente la gracia y la intervención de Dios para cambiar su naturaleza y alcanzar así la salvación. Génesis capítulo 8, versículo 21, Génesis 8, 21 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre mal. Este es uno de los textos para poder mostrarle la realidad y la condición en que se encuentra la persona que nos está escuchando, que es digno de condenación. El hombre es digno de su condenación por causa del pecado. Pero a todo esto hay un tercer punto que es un gran dilema. La gran pregunta es cómo un Dios tan santo y justo puede perdonar a un pecador culpable y seguir siendo santo y justo. Ese es un gran dilema. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Cuando un juez justo, si ve a alguien que cometió algo, que mató, robó, asesinó, lo que uno espera de este juez justo es que lo condene, ¿verdad? Porque está haciendo algo malo. Lo que debe hacer es justamente eso, condenarlo por su culpabilidad. No se puede llamar justo si pasa por inocente aquel que es culpable. Lo mismo pasa con Dios para con los hombres. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede decir Dios que somos inocentes? ¿Cómo nos puede perdonar? ¿Cómo puede pasar por alto nuestra condenación
si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte? ¿Cómo puede hacer eso y seguir diciendo que Él es justo? Bueno, es muy sencillo entender por qué todo esto nos lleva a ver que detrás de todo esto, la acción, que es el punto número 4, la acción de Dios, cómo Dios acciona a todo esto, consiste en que es Dios quien resolvió ese gran dilema de cómo podía perdonar al hombre pecador, y lo que hizo fue movido por su gran amor y misericordia. Si no, veamos lo que dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, texto muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón es que puede perdonar a un pecador y seguir siendo un Dios justo es porque Él mismo otorgó para que pudiéramos morir a alguien en cuenta de esa persona que lo merecía. Buscó, en otra palabra, un sustituto que Él mismo le otorgó, y fue su propio Hijo, para que pudiera morir en lugar del pecador. En eso consiste la acción de Dios. Ahora, el punto número 5 que lleva a entender la acción de Dios es que la persona que usted está hablando, está evangelizando, tiene que entender que hablamos de la respuesta del hombre. ¿Cuál es la respuesta que puede dar una persona que usted le esté explicando el carácter de Dios? Le está hablando de la depravación del pecado, que la causa del pecado es muerte, es condenación, y que hay un gran dilema, y que ese gran dilema fue resuelto por una acción que Dios hizo de ver de cómo perdona al hombre, al pecador, y buscó un sustituto para que pudiera hacerlo. El quinto y punto número 5 es la respuesta del hombre. ¿Qué es lo que se espera de la persona? ¿Qué es lo que se espera del hombre? Que ha entendido que le merecía era su castigo, la condenación, y que lo que Dios hizo fue para darle vida y vida eterna. Cuando le presentamos el mensaje de salvación, la pregunta debe hacerse: ¿qué es lo que Dios espera de mí? Para poder obtener el perdón de nuestro pecado, la respuesta es arrepentimiento y fe. Arrepentirse y creer son dos respuestas que van de las manos. El arrepentimiento es el cambio radical de la mente que nos aparta del pecado, y la fe es la confianza plena en Jesucristo para recibir el perdón de ellas. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido. Escuchen, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene del original la metanoia, que significa metanoia. No es solo sentir remordimiento o tristeza, sino tomar la decisión consciente de cambiar de dirección, dando la espalda al pecado para volverse a Dios. La persona que reconoce que está en falta se aparta de ella y se vuelve de todo su corazón a Dios. Cuando alguien se arrepiente, rechaza el pecado y reconoce que necesita a Jesús para ser salvo. El verdadero arrepentimiento viene de la convicción de pecado por parte del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que Él es el que trae convencimiento a las personas. Usted no puede convencer a una persona de pecado, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer, para que la persona pueda cambiar de vida con la ayuda de Jesús. Las personas que se arrepienten buscan agradar a Dios en todo tiempo. Cuando usted ve una persona arrepentida, siempre tratará de agradar a Dios en todas las cosas, según su palabra, sus estatutos. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Lucas capítulo 5, 31 al 32 podemos ver algo extraordinario. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Le contestó Jesús: no he venido a llamar justo, sino a pecadores para que se arrepientan. La fe es creer en el sacrificio de Jesús en la cruz y depositar toda la confianza en Él para la salvación. Y no es por tus propias obras. Así que, queridos hermanos y hermanas, 5 puntos fundamentales: el carácter de Cristo, la depravación del hombre, en que consiste que nosotros necesitamos ver que el hombre es un hombre pecador y está destinado a la condenación.
el gran dilema, la acción de Dios para justificar al hombre, que lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, y lo que el Padre está esperando de la persona, de cualquier ser humano, que se arrepienta, que lo confiese y que crea que el Hijo de Dios, solamente en el Hijo de Dios hay salvación, porque ningún otro nombre dado a los hombres en los cielos, en la tierra y aún debajo de las aguas, solamente en Jesucristo hay salvación. Bien, 5 puntos fundamentales de cómo yo debo empezar a evangelizar, cómo yo debo empezar a ganar almas para el Señor. Ahora vamos a ver los errores que se cometen al momento de evangelizar. ¿Cuál es el error que se comete siempre? Que no puede tener comunión con el pecado. Es que precisamente ese es el evangelio. Son las buenas noticias que implican que también hay malas noticias. También tiene que ser entendida. Y es la mala noticia es que nosotros somos pecadores. Pero si Dios sigue siendo santo, entonces ¿cuál es el error? Cuando presentamos el carácter de Dios, debe presentar la justicia, la santidad, antes que hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios. ¿No le ha pasado que muchas veces he escuchado personas que se apresuran, que se lanzan a la pileta en ver una persona y hablarle del amor de Dios, de la misericordia, y comienzan a decirle, a presentarle todo lo que los atributos de Dios, primeramente el amor, la misericordia, que Dios te ama? Lamentablemente hay personas que cuando predican el evangelio empiezan con una frase como esta: Dios tiene un gran plan para tu vida, Dios te ama, Dios es amor, Dios tiene misericordia, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. Ese tipo de presentación es incorrecta, porque es como que estaríamos presentando a un Dios que está regalando algo y que muchas personas no quieren recibir. Le decimos a la gente: ven que es gratuito, ven que Dios te va a cambiar, Dios te va a mejorar la familia, te va a mejorar tu economía, Dios lo que te quiere dar. No. Eso no lo haga, mis queridos hermanos y hermanas. El mensaje del evangelio en el Nuevo Testamento, vemos que cuando presentaban el evangelio es de un Dios que demanda al hombre que se arrepienta, precisamente por ha dado misericordia porque el hombre estaba condenado. No. Así que lo primero que tenemos que entender cuando presentamos a Dios, debemos hacerlo como un Dios santo y justo. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. En segundo lugar, un error que se comete siempre es sobre la depravación, sobre el pecado del hombre. Nos va a llevar a dar una idea incorrecta de la urgencia que tiene el evangelio. Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera para que tú puedas entender. Si yo quisiera comprarte un salvavidas, usted me diría: pero evangelista, yo no necesito un salvavidas, todavía no hay un salvavidas que me guste, no hay colores que me atraigan, y todavía no lo necesito, no lo quiero, no es tan importante para mí todavía. Pero quiero que entiendas algo. Esos son lo que tú puedas aducirme a mí. Pero ¿qué pasaría si de repente tú y yo nos encontráramos en lo más profundo de un mar, de un río, y de repente te caes al agua y comienzas a nadar y a desesperarte, te cansas tus brazos, tus piernas, no te rinde tu cuerpo y comienzas a desesperarte y no sabes qué hacer? Y de forma importante te acuerdas que yo te había ofrecido un salvavidas y que ese salvavidas constituye algo importante para tu vida.
Tú me dirías, por favor, tírame el salvavidas, evangelista, me estoy ahogando, ayúdame, lo necesito. Eso es precisamente lo que el Evangelio quiere hacer en la vida del hombre. La razón por la que yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser. Que quizá hoy, pero mañana sí, eso no sé, el otro mes ya voy a ver más adelante. El Evangelio, lo que el Evangelio hace es mostrar la verdadera condición en que se encuentra la humanidad, la persona. Y de esa manera, en esa condición desesperada, es que comienza a buscar ayuda en Jesús. El tercer error tiene que ver con el tema, con el gran dilema, cuando tú presentas equivocadamente el Evangelio, la base sobre la que Dios perdona al pecador. Eso da una idea incorrecta de la importancia del sacrificio de Cristo. Hay muchas personas que si tú le preguntas qué tú piensas que hay que hacer para salvarse, y como es un hombre puede obtener la vida eterna, bueno, algunos le van a responder, hay que ser buena persona, hay que vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos, hay que pedir perdón a Dios y arrepentirse, hay que tener mucha plata, hay que hacer buenas obras. La razón por la cual Dios perdona a un pecador no es por su arrepentimiento, sino sobre la base del sacrificio de su Hijo Jesucristo que hizo en la cruz. Es porque alguien pagó esa condena que te merecías en la cruz. Cristo es el centro de la esperanza. Dios perdona y a los hombres a través de Cristo, cuando le compartimos el Evangelio, eso es lo que le debe quedar bien en claro a la persona, en la mente, que el que te está escuchando, que fue por su Hijo para que pudiéramos tener la vida eterna. Aleluya. Y el cuarto y último error, que siempre lo he notado y lo veo siempre que viajo, es lo que Dios espera del pecador. Y muchas iglesias han cometido este error y lo siguen cometiendo. Cristianos aún todavía dicen, lo que Dios espera que tú creas que haga es esta oración de fe conmigo, para que te congregues, para que vengas a la iglesia con nosotros, así vas a ser salvo. No. ¿Sabes una cosa? Lo que Dios espera realmente, y claramente está establecido en la palabra, en la Biblia, es que creas por fe y te arrepientas. Es que creas y te arrepientas. El libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 al 26 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Escuche, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que tiene fe en su Hijo Jesucristo. Al que tiene fe, Dios lo justifica. Si tú crees que Él pagó tus pecados en esa cruz, que Él se llevó todas tus enfermedades, tus pecados en esa cruz, y tú lo crees y lo confiesas y te arrepientes, entonces Dios te justifica gratuitamente, dice. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, para poder presentar un evangelio sano, eficaz y correcto, tenemos que tener en cuenta estos 5 puntos. El carácter de Dios, la depravación del hombre, que es el pecado, de poder hacerle entender el gran dilema que por causa de que Dios usó a su Hijo, un sustituto, para perdonar nuestro pecado y seguir siendo justo.
la acción de Dios que hizo con nosotros. A tu gracia, tú eres mi Padre, mi todo y mi siempre. En ti encuentro mi vida y mi razón. Tú eres mi Padre, mi roca y mi salvación. Solamente en Cristo Jesús. Queridos hermanos y hermanas, esto es la primera clase de cómo debemos evangelizar con certeza, con convicción y correctamente. Usando estos 5 puntos fundamentales, usted va a entender que lo que usted le está predicando es un evangelio de buenas nuevas, de buenas noticias. Nos veremos en la próxima clase. Recuerde, tenemos invitados para seguir con esta clase virtuales. Luego vamos a ver la forma de poder reunirnos una vez al mes presencialmente con invitados especiales que vamos a tener para que podamos seguir con este curso y esta capacitación que dura 3 meses, y al final del curso, lo que perseveren, vamos a otorgarle un certificado de este curso, de este taller de evangelismo. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima clase.